Buena tarde, hermanos y amigos. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor para escuchar su santa y bendita palabra. Nos sentimos muy contentos de tener a algunos amigos entre nosotros. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Salmos, al capítulo 32, donde vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 32. Del verso 1 hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Padre, ante tu presencia, Señor, estamos. Hemos, Señor, leído tu palabra. Oh Dios, ahora, Señor, nuestro deseo es que tu Espíritu Santo, Señor, aplique esta palabra, Señor, a nuestros corazones. Señor, mira a cada uno de nuestros amigos aquí presentes. No están aquí, Señor, por accidente, ni por coincidencia, sino están aquí, oh Dios, porque a esta hora, Señor, en este lugar, tú has decidido, Señor, traerlo aquí para hablar con ellos. Padre, permite, oh Dios, que ellos tengan corazones receptivos a la voz de tu Santo Espíritu. Oh Señor, háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. El perdón de los pecados, la dicha más grande. Por un momento imaginemos de dos hombres y vamos a ver cuál de estos dos hombres son más dichosos. Aquel hombre que estaba en la pobreza material en este mundo, sin nada, y de repente se da cuenta que se ha sacado la lotería, el Powerball, que este hombre le dicen que es ya millonario. Se sacó el Powerball de $300 millones. Este hombre se sentiría el hombre más dichoso de todo el universo. O aquel hombre que está frente a un juez. Aquel hombre había mandado a matar a su mejor amigo. Un amigo que estaba dispuesto a dar la vida por él, y de hecho ese amigo estaba allí en la guerra defendiendo su causa. Pero aquel hombre que está frente al juez tomó la mujer de su amigo mientras su amigo estaba peleando en la guerra. Vivió con la mujer de su amigo, el cual estaba defendiendo su causa. La mujer sale embarazada, no podía ocultar ese embarazo, y aquel hombre manda a buscar a ese soldado que está allí en la guerra, para que cuando él viniera se acotara con su esposa, y así ese embarazo fuese adjudicado a su esposo y no a él. Aquel hombre regresa, pero era tan fiel a su rey que no decide bajar a su casa, sino se queda en el palacio del rey. Y dice:
¿Cómo voy yo a bajar para estar con mi esposa mientras mis compañeros de guerra están allí en el campo de batalla? Aquel hombre, el rey, no sabe qué hacer y manda una carta con él mismo al general Joás, que era el comandante, y le dice: mira, a este hombre ponlo al frente de la batalla, y cuando la batalla se arrecie, abandónenlo para que los enemigos lo maten. Y efectivamente ocurre así con ese hombre que era fiel a su rey. Pero un día el rey se ve enfrente del juez de toda la tierra. Imaginémonos que esto lo trajéramos a la vida real, que fuese en un estado donde hubiera pena de muerte, como en el estado de Texas. Y el jurado dice: este hombre es culpable. Y el juez dice: la única sentencia que hay para él es pena de muerte. Por un lado tenemos aquel hombre pobre que se siente el más dichoso de todos los hombres de la tierra, que se ha sacado el Super Bowl. Por otro lado tenemos un hombre aquí frente al juez que está esperando sentencia de muerte. Y el juez le dice: te perdono. ¿Cuál es más dichoso? ¿Al que le perdonaron? ¿Verdad que sí? Pues mi amigo, esa es la realidad nuestra frente al juez de la tierra, de todo el universo, nuestro Dios. Ante Él un día todos nosotros vamos a comparecer. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese hombre que está hablando aquí es ese hombre del cual le mencioné, que agarró la esposa de su amigo, de aquel hombre fiel que estaba peleando en la guerra por él. Lo traicionó, lo mandó a buscar, luego mandó a matarle. Y David entra en un estado de desesperación en su vida. ¿Por qué? Porque no podía más con la carga de su pecado. Y un día entra allí en una cueva y recita el Salmo 51 y le dice: ten piedad de mí, le dice al Señor. Escribe el Salmo 38 y dice que en su piel no hay nada sano por su pecado. Y aquí en el Salmo 32, él se siente un hombre dichoso, un hombre bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado su pecado. Ahora, mi amigo, tenemos que estar claro que si hay algún problema que nosotros tenemos en esta vida, el más grande de todos los problemas que el ser humano puede tener es el pecado. Porque el pecado nos inhabilita delante de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos hace infeliz. Se nos roba la paz, se nos roba la tranquilidad, se nos roba la felicidad. El pecado es la ruina del hombre. Y Dios, cuando Él mira desde el cielo, Él es tan puro de ojos. Él no puede ver los pecadores sin que su presencia de allí salga ira para fulminar al hombre pecador, porque es puro de ojos. Aquella sociedad de Noé, dice la palabra de Dios, que el olor putrefacto de esa sociedad podrida de Noé, donde allí se practicaban toda clase de tipo de pecado, subió ante la presencia de Dios, y de allí salió juicio de Dios. La inmoralidad que había en Sodoma y Gomorra llegó hasta la nariz de Dios, y de allí salió juicio de Dios, consumiéndola con fuego y azufre que cayó del cielo.
¿Y qué dice Dios de nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Isaías 1:5 y 6 dice allí el profeta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 59, verso 3 al 4, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hermanos, todos estos textos de la palabra de Dios que hemos leído presentan un cuadro horrible de la condición del hombre frente a su Creador. Y miren que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Esa es la condición de cada persona en este mundo. Como decía mi papá, de hijo que madre parió. Todos somos pecadores. Ya desde ahí, desde la matriz, ya somos pecadores. Traemos el pecado a este mundo. Ese mismo que escribió, dice el salmista, que en maldad fue formado y en pecado lo concibió su madre. Hermanos, estamos realmente, amigos, en una situación de desventaja delante de Dios. Por eso es una dicha, es dichoso aquel cuyos pecados son perdonados. Oh amigo, por eso es que David clama, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Hay alguien que Dios no pueda culpar de pecado? No. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Dios para que sea posible el perdón de los pecados? Miren, el perdón de los pecados no es una iniciativa que el hombre toma. El hombre no puede hacer nada para poder lograr la limpieza de sus pecados. Nosotros no tenemos poder para deshacernos del pecado que hay en nuestras vidas. No podemos, porque el pecado está en nuestra propia naturaleza. Por naturaleza somos pecadores, nacemos así, siempre vamos a ser pecadores. Ahora Dios toma una iniciativa para quitar el pecado del hombre y para quitar el pecado del mundo. Y eso Dios lo hace, diseña un plan antes de la fundación del mundo. Antes que todas las cosas fuesen, ya Dios había diseñado
un plan para salvar al hombre y para librarle de sus pecados. Dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está claro, antes de que todas las cosas fuesen, ya Dios había diseñado un plan para salvar al hombre pecador. Por eso dice la palabra de Dios, la salvación es de Jehová. La salvación viene de Dios. No estamos inhabilitados por nosotros mismos para salvarnos. Es Dios que toma la iniciativa de salvar al hombre pecador. Es Dios que ejecuta ese plan, que lo lleva a cabo. Por eso es que dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y aquí dice en el texto que leímos que el Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero para que viniera a dar su vida allí en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean perdonados. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve al Señor venir a él en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh amigo, Dios ha hecho una provisión tremenda, sin igual, para Él limpiarte de todos tus pecados. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad ante esa provisión que Dios ha hecho para que todos tus pecados te sean perdonados? Te voy a decir cosas que tú no debes hacer y cosas que sí debe hacer. Durante toda la historia o a través de la historia, el hombre ha hecho cosas que no debe hacer para alcanzar el perdón de sus pecados. O de otra manera, los hombres han tratado de encubrir sus pecados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi amigo, es inútil que trates de encubrir tus pecados. Ante Dios todas las cosas están desnudas y un día hemos de darle cuenta a nuestro Dios. No sé por qué el hombre trata de encubrirse delante de Dios. Sus ojos escudriñan todo el universo. No hay nada ni nadie que se pueda ocultar de Dios. Aún aquella cosa que tú has hecho que tú piensas que nadie la sabe, los ojos de Dios estaban ahí. Y Él sabe, conoce toda la historia de tu vida. Él sabe cuántas veces tú le has mentido a tu esposa. Él sabe cuántas veces tú has tomado cosas que no debiste tomar. Miren, David hizo aquello en oculto. David pensaba que había encubrido su pecado. Dijo David, bueno, ya problema resuelto, maté a este hombre, no hay ningún problema, ahora yo puedo tomar a aquella mujer como mi esposa. Pero los ojos de Dios estaban ahí. Estaban ahí los ojos de Dios cuando Acán, aquel
hombre tomó aquel lingote de oro, aquel manto babilónico y lo enterró en su tienda. Trató de encubrir su pecado, pero Dios estaba ahí. Miren, y muchas veces Dios nos saca nuestro pecado de una manera pública cuando rehusamos confesarlo. Dios publicó el pecado de David. Lo publicó. ¿Cómo sabemos que lo publicó? Porque hoy nosotros lo sabemos. Lo que ocurrió con David. Lo que él hizo en oculto. Dios entonces se lo publicó. Es inútil tratar de encubrir nuestros pecados. Y el hombre, en su afán, siempre ha tratado de encubrir el pecado. Eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres. Cuando se encontraron allí desnudos, tomaron hojas de higueras y cubrieron desnudez. Se escondieron de la presencia de Dios allí en el huerto. Los hombres también han inventado diferentes cosas para encubrirse. Las religiones es un medio que mucha gente usa para encubrir sus pecados. ¿Cuántas religiones hay en este mundo? Y la gente se mete en una religión y piensa que está bien en esa religión. Y piensa que un día no ha de verse con Dios. Por eso nosotros no predicamos ninguna religión. Predicamos a Cristo y a este crucificado, dijo Pablo a los Corintios. Oh amigo, ¿cuánta gente hay en este mundo que parecen gente buenas? Y usted lo ve que van a la iglesia. Y van los domingos, se ponen el traje más bonito. Y van allí como, y usted lo ve sentadito como si no rompen un plato. Pero muchos tienen amantes, muchos roban, le roban al gobierno, le roban al Estado. Viven vidas totalmente desordenadas. Y piensan que por estar ahí, ir los domingos a ese lugar, piensa que porque den una ofrenda, piensa que cuando el sacerdote lo llame siempre están dispuestos a ir para cooperar, que con eso ya el problema del pecado está resuelto en la vida de ellos. Es una manera de encubrir el pecado. Otra gente trata de hacer buenas obras y es una manera de ellos encubrirse. Por eso la palabra de Dios dice que no somos salvos por obra, sino somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Mi amigo, es algo que no debe hacer. No debe encubrir detrás una religión. No debe encubrir detrás las buenas obras, buscando el perdón de tu pecado. No puede limpiarte de tus pecados por tus propios medios. Tú puedes decir ahora mismo: voy a vivir una vida apartada, voy a vivir una vida donde no ofenda a nadie, no le voy a hacer mal a nadie. Y hay gente que de hecho vive una vida moralista en este mundo, pero eso no lo va a limpiar de la mancha de sus pecados. Dice Jeremías, en Jeremías capítulo 2, verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Oh amigo, no importa que trates de vivir una vida moralista, que tú digas: yo no hablo mal de nadie, yo no ofendo a nadie, yo ayudo a mi prójimo. Aún eso no es suficiente para quitar las manchas de tus pecados. Entonces, ¿qué debe hacer? Cuando el apóstol Pedro predicó ese famoso sermón allí
allí el día de Pentecostés, aquellos hombres que escucharon ese sermón le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque Pedro le dijo que ellos habían matado al dador de la vida. Ellos se sintieron confrontados con sus propios pecados. Se sintieron allí desarmados, sin nada que hacer. ¿Qué haremos? Y en Hechos 2:38 el apóstol le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi amigo, lo único que tú puedes hacer por el pecado que hay en tu vida, que te mantiene separado de Dios, que la ira de Dios está sobre ti como está sobre cada pecador. Lo único que tú puedes hacer es arrepentirte. Arrepentirte. Pero ¿qué implica el arrepentimiento? No nos gusta mucho que se nos hable de arrepentirnos. El arrepentimiento implica que tú dejes esa vida en la cual estás viviendo y te vuelva a Dios. No puedes arrepentirte o decir que te arrepientes y seguir amando, seguir viviendo en esa vida, seguir deseando llevar esa vida. Predicamos el domingo pasado que es necesario que entre por la puerta estrecha, porque angosto es el camino, ancha es la puerta y también el camino que lleva a la perdición, pero la puerta estrecha y el camino angosto, ese lleva a la vida. Yo sé que hoy día se predica por ahí un evangelio donde no se te habla del arrepentimiento, de la necesidad de arrepentirte de tus pecados. Solamente recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Pero la palabra de Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados. Debe dolerte de que eres un pecador. Debe dolerte de la manera en que estás viviendo. Debes saber que de la manera en que estás viviendo estás desafiando al Dios 3 veces santo. Oh amigo, está en la mano de un Dios airado que hasta este momento ha tenido misericordia de ti. Y es por eso que Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vuelve de nuevo Pedro allí predicando. Y ahora en el capítulo 3, verso 19 dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí Pedro agrega una palabra: convertíos, arrepentíos, deja ese camino, vuélvete a Dios, conviértete a Dios, conviértete a Cristo. Por eso los cristianos nos llaman convertidos, porque nos convertimos a Cristo. Ahora, y Dios te manda, Dios da una orden y Dios te manda a que te arrepientas. Debes saber eso. ¿Quién puede desafiar una orden de Dios? Dice el salmista: si mirare los pecados, ¿quién podrá mantenerse? En el Salmo 130 dice eso. Si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Si Dios mirara, si Dios te mirara con esa mirada
que él tiene, con esa mirada donde él no puede resistir el pecado, oh amigo, ya te hubiese desaparecido de este mundo. Pero Dios, el cual dice su palabra que es amplio en misericordia, hasta este momento Él ha permitido en que tú vivas. ¿Para qué? Dándote tiempo a que te arrepientas. Dicen Hechos 17, del 29 al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no dice a algunos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y entonces Él manda a todos los hombres, sin excepción alguna. No importa que este hombre sea jefe de una iglesia, no importa que dónde esté sentado, cuánto sea estimado este hombre, Él manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Eso también nos incluye a nosotros, hermanos. ¿Ustedes sabían que los evangélicos también tenemos que arrepentirnos? La carta a las 7 iglesias, a 5 de esa iglesia, el Señor le dice, la manda a arrepentirse, porque si no vendré pronto y apagaré tu candelero. También los cristianos, la vida del cristiano también es una vida de arrepentimiento. Constantemente debemos estar arrepintiéndonos. Pero amigo, ahora Dios de una manera personal te dice a ti, arrepiéntete. Y le ha pasado por alto la ignorancia en que tú has vivido. Es probable que tú hasta ahora no habías escuchado la palabra de Dios. Nunca había oído acerca del arrepentimiento, de que Dios te manda a arrepentirte de tus pecados y que te convierta a Él. Y Dios ha sido paciente. Dios sabía o sabe que tú has vivido en esa ignorancia. Pero ahora en este momento, el velo que había en tu vida, que había en tus ojos, Dios lo ha quitado para que veas y te dice, arrepiéntete. ¿Por qué debes arrepentirte? Bueno, primero, ¿para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Para que sea limpio de todos tus pecados. ¿Por qué debes arrepentirte ahora? ¿Sabe por qué debes arrepentirte? Porque Dios ha establecido un día. Dios ha establecido un día. Lo que Dios establece, nadie puede removerlo. Los decretos divinos, no hay nadie que pueda derogarlo. Muchas veces los estados dictan leyes y viene la Suprema Corte de Justicia y dice esa ley no va, porque es inconstitucional. Pero lo que Dios dice, los decretos de Dios, nadie puede removerlo, nadie puede derogarlo. Y Dios dice aquí que Él ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Vivimos en un mundo donde la justicia está corrompida, donde muchas veces el que tiene dinero se sale con la suya. Pero en el juicio de Dios nadie podrá salirse con la suya. Y dice aquí la palabra de Dios que hay un día que Él ha establecido en el cual Él juzgará al mundo con justicia. ¿Quién lo va a juzgar? El Señor Jesucristo. Él vino a este mundo como Salvador. Y tú hoy le puedes recibir como el Salvador de tu alma. Pero si no lo haces, un día entonces va a tener que enfrentarlo como el juez que te ha de condenar. Dice en dice en Apocalipsis, a partir del capítulo 20, verso 11, dice allí que el apóstol Juan, que él vio un gran trono blanco
Y huyeron delante de él el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Y dice él que los libros fueron abiertos, y él vio allí los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Allí vio a los ricos, a los poderosos, pero también vio a los pobrecitos. Él vio allí a los negros, pero también vio a los blanquitos. Porque allí no hay discriminación. Aquí en la tierra hay discriminación. Vivimos en un país que todavía no se ha acabado la discriminación, que muchas veces nos discriminan por el color de nuestra piel. Pero en el juicio del trono blanco, allí no va a haber discriminación. Los negritos estarán ahí, pero también los blanquitos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y saben, dice Juan, y los libros fueron abiertos. Y todos esos libros que fueron abiertos, bueno, Dios lleva un récord de todo lo que los hombres hacen en este mundo. Tú sabes una cosa, que cada palabra que sale de tu boca corrompida, un día tú vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Ahí está escrito. Pero usted, hermano, ¿hay alguna manera que no puede ir a ese juicio? Sí, hay una manera en que tú no tengas que concurrir a ir a ese juicio. La palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú puedes evitar ese juicio, ¿cómo? Recibiendo a Cristo en esta tarde como el Salvador de tu alma. Tristemente dice que y otro libro fue abierto, y el que su nombre no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego y azufre. La sentencia del juez: no te arrepentiste, al lago de fuego y azufre. Ahora, tú no tienes que pasar por ese juicio. En Isaías 1:18 el Señor hace una invitación y dice así de la siguiente manera: venid luego, venid ahora, no mañana, no pasado mañana. Las estrategias del diablo te dice, tú no tienes que hacerlo ahora, lo puedes hacer mañana, pasado, no, venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a arreglar cuenta ahora. Vamos a arreglar cuenta ahora. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa, mi amigo, lo mal que haya hecho. No importa cuántas cosas haya hecho. Si tú vienes ahora a Cristo, por más feo que hayan sido tus pecados, dice la palabra de Dios que como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere hacer un trato con Dios en este momento. Él te dice que venga ahora, no mañana. ¿Quién de lo presente en esta tarde quiere arrepentirse de su pecado y quiere aceptar esta oferta que Dios te hace hoy? Sería el hombre o la mujer más dichosa, más bienaventurada en este mundo si tú recibes a Cristo como el Salvador de tu alma. ¿Alguien quiere hacerlo? Antes de darle aquí, yo quisiera hacer una oración por ti, dándole gracias al Señor por esa decisión que ya tú has tomado de arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere hacerlo en esta tarde? Levante su mano, que yo voy a hacer una oración, no para que lo haga, si ya usted lo hizo, dándole gracias al Señor por esa decisión que usted ha tomado. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Voy a orar para despedirnos, pero antes todavía yo quisiera hacer esa oración dándole gracias al Señor. ¿Quién quiere que ore por usted, dándole gracias al Señor por la decisión que ya usted ha tomado? ¿Alguien de lo presente? Vení ahora, dice Jehová. Estemos a cuenta. Dios quiere dar cuenta contigo ahora. Si tú no quieres, mañana puede ser demasiado tarde, porque un día
tendrás que verte con Él en el juicio del trono blanco. Oremos.